pasado, de Menzies, ayer y hoy. Y finalmente el presidente de la República, demostrando que de alguna manera ha ganado en su exposición discursiva, es decir, que ha aprendido a expresarse mucho más de lo que era como jefe de la ciudad, y después de 2 años de gobierno le propone al país algunas cosas que todavía ni siquiera están plasmadas en los papeles, o por lo menos ofrecidas concretamente, porque está convocando a hacerlo entre varios o entre todos. Cuando decimos varios y en lugar de todos es porque no todos van a ser invitados seguramente a la hora de tomar decisiones. Y aquí podemos analizar lo voluntarioso de la expresión y la realidad. Hemos dicho ya más de una vez que uno acompaña a todos los presidentes que hemos tenido cuando se expresan hacia las cosas que la Argentina debe hacer. El tema es que después no lo hacen. Y entonces, como no lo hacen, queda todo aquello en una oratoria provisoria de un momento político. Esta vuelta, dijo el presidente, es ahora o nunca. Se referían a que los argentinos vamos a estar mejor si hacemos este cambio ahora, o si no, nunca estaremos bien, o se refiere a que es la última opción seria y cierta, porque ahora está la seocracia en el gobierno para producir los cambios mundiales que el fondo, los que nos prestan los usureros mundiales y demás, han requerido históricamente la Argentina, y que ha tenido desde Martínez de Oz a la fecha una gran cantidad de coincidencias en distintos turnos. Miren, si uno quiere ver la mitad del vaso lleno y es optimista acerca de los errores que puede tener el Estado, uno dice, bueno, qué barbaridad, 1.700 empleados en la biblioteca del Congreso. Claro que si uno se informa, se entera cómo es la cosa. Ahora, no tiene por qué saberlo el que está escuchando, pero sí tiene la obligación de saberlo Macri, y no decir lo que dijo ayer, me he enterado, cuando él ocupó una banca de diputado nacional, y se supone que conoció la biblioteca del Congreso, y que supo también que ese era un destino político para aquellos que llegaban con un gobierno y que cuando ese gobierno se iba, trataban de ponerlo en la planta permanente, y entonces la mejor forma era decir a la biblioteca. Por supuesto, si se juntaran los 1.700 empleados no caben en la biblioteca. Pero de esto saben mucho los socios actuales del gobierno, porque los que abusaron de esas cosas fueron justamente los radicales, que llegaban con la planta política y los transformaban en planta permanente. Y ante el silencio de APL, el gremio que lo nuclea, porque aumentaba el padrón, o sea, de alguna forma le servía también al sindicato. Dicho esto, quiero recordarles a todos, porque a lo mejor la gente se olvida de estas cosas, que Macri fue electo diputado nacional en el año 2005. Y a partir de allí, como diputado nacional que fue, tiene la obligación de saber lo que le estoy contando. No que se entera ahora que es presidente porque alguno vino y se lo contó. Es decir, no termina de cerrar esa información como para que sea creíble. Teresa García, que es la diputada nacional del Frente para la Victoria, que terminó en diciembre como responsable de la biblioteca, le contestó con una carta muy fuerte acerca de lo que dijo sobre los trabajadores. También contestó en las redes sociales el secretario de APL,
Pero la realidad es que hay que preguntarle a Macri si cuando fue diputado nacional no se enteró cómo funcionaban estas cosas. Por supuesto que él lo tiene que haber sabido, y por supuesto también que tiene que haber conocido cuál era la estrategia que se usaba y de qué forma se incrementaba esa gran cantidad de nombramientos que evidentemente en muchos casos pueden ser ñoquis, y que ahora que le obligan a poner los trabajadores del Congreso la huella digital para saber si van o no van, se van a detectar muchos, se van a llevar la sorpresa. Una gran mayoría fue propuesta por la Unión Cívica Radical. Pero más allá de esto que estamos diciendo, les quiero recordar que ya en el año 2010 había 1.200 empleados y que evidentemente cuando Macri fue electo ya había más de 1.000. O sea que es cierto, se aumentó en un número considerable la cantidad de trabajadores que figuran en la biblioteca, pero repito, llegan con la planta política y los ponen en la planta permanente haciéndolo figurar como que trabajan en la biblioteca. Entonces, nos encontramos con que Mauricio Macri, que sacó el 33.9% en aquella elección de la ciudad, recuerden ustedes, ganándole a Alicia Carrió, que sacó el 21.9%, y al representante de Frente para la Victoria, que fue Rafael Bielsa, que sacó el 20.3%, y que era presidente de Boca Juniors, de un exitoso Boca Juniors de aquella época, fue diputado nacional. Claro, a lo mejor acá podemos encontrar por qué él no estaba tan informado. Porque hubo 51 sesiones en el año 2006 y Macri solamente fue a 32. Pero además de esto, durante 280 votaciones que hubo en el Congreso, el actual presidente de la República, como diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente estuvo presente en 36. De 280 votaciones, estuvo en 36. Cuando él dice que hay que terminar con los kioscos políticos, yo estoy totalmente de acuerdo, y sería bueno que él blanqueara lo que ganó como diputado nacional y que lo ganara, porque en realidad no hizo nada, no trabajó. Y entonces, esto de dime quién eres para ver si te puedo creer, o la otra frase tan vieja como esa que dice haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, nos lleva a que todo lo que dijo ayer Macri no sea creíble por los antecedentes. Y por supuesto que uno quisiera creer, pero ¿cómo hacemos para pensar que la culpa es de los jubilados y de los trabajadores? ¿Cómo hacemos para entender por qué se centra todo el discurso en esto, más allá de lo que significa en el presupuesto nacional, que el 43% del presupuesto se lo lleven las jubilaciones, porque evidentemente quieren buscar la forma de eliminar esa parte? ¿Y quiénes son los que la quieren eliminar? Le voy a contar. Shell, Techin, HSBC, Telecom, LAM, Banco Galicia, JP Morgan, ¿sigo? Citibank, Grupo Clarín, Coca-Cola, DirecTV, ¿sigo? General Motors. ¿Sabe por qué nombro estas empresas? Porque de ahí salió el gabinete de Macri. Por supuesto que el criterio que ellos puedan tener es un criterio de ahora o nunca, porque es la primera vez que la teocracia está en el gobierno y en el poder absoluto y claro. Antes lo hacían a través de los políticos que financiaban, ahora se pusieron ellos mismos. Por lo tanto, es interesantísimo ver cómo cuestionó la existencia de 3.000 sindicatos, que en realidad son 3.200, y que solamente 600 se sientan a paritaria. Es cierto. Ahora, en todo caso, es una potestad del trabajador organizarse gremialmente. Es como si le dijéramos nosotros, hay demasiadas empresas y vamos a achicar los empresarios, al que haya menos empresarios. A la CGT le hace un favor,
si le quitan la personería a muchos gremios que son competencia, de los cuales el ministro de Trabajo anterior del kirchnerismo fue gran responsable de la enorme cantidad de sindicatos que dejó que existieran. Pero es una potestad del trabajador. Como es una potestad de los trabajadores, por la ley de asociaciones profesionales, elegir o reelegir a un secretario general. No tiene por qué votar la sociedad que no está en ese gremio, no tiene por qué opinar en la prensa sobre ese sindicato si no conocen cómo funciona. Por lo tanto, como nosotros creemos que hay muchas empresas, podríamos ir en la búsqueda de estos empresarios y decirle, miren, hay demasiadas empresas. Pero no, el presidente dice que hay que fortificar a la empresa privada y que el mayor riesgo es la mafia de los juicios laborales. Es cierto que hay especulación en los juicios laborales, no tengo ninguna duda de esto. Pero ¿saben una cosa? El abuso de estas circunstancias es como consecuencia del abuso histórico de los patrones, que hicieron que después se legislara para controlar a esos patrones, que cuando de verdad tenían accidentes de trabajo, los dejaban tirados. Entonces es una disputa entre la patronal y el trabajador. Abusos de abogados, como dijo él, de unos vivos, coincido, puede ser. Pero saben, el abuso sindical es consecuencia del abuso patronal, porque los gremios nacen por el abuso del patrón. Por lo tanto, empecemos a entender cómo funciona el mundo y la sociedad, porque si no, da la impresión que la culpa es de los trabajadores. Y da la impresión que la culpa la tienen los jubilados. Es decir, que los que trabajaron toda su vida, ahora van a tener que seguir trabajando, sobre todo los que no se jubilaron. Ayer dijo que algunos se jubilaban a los 65 y otros a los 40. ¿Por qué había jubilaciones de privilegio? Efectivamente, estamos de acuerdo, hay que sacar todas las jubilaciones de privilegio, incluyendo la de los diputados nacionales. Estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. La idea nuestra es que un diputado que antes era maestro, cuando se jubila, que se jubile como maestro. Y si era carpintero, que se jubile como carpintero. Estamos de acuerdo. Pero también digamos que fue muy livianito cuando habló de las empresas y de los empresarios. Y que fue muy livianito cuando habló de la justicia, si bien es cierto que es otro poder. Pero no fue, a pesar de que es otro poder, tan livianito cuando habló del Congreso, que puso en evidencia, además, a una biblioteca, y la comparó con una biblioteca de Chile, que no tiene nada que ver, porque la biblioteca del Congreso Nacional trabaja las 24 horas, y además tiene un carácter de reconocimiento internacional, que no trabaja en 1700, no tenga ninguna duda. Pero repito, que le pregunte a los socios del gobierno, la Unión Cívica Radical, que fueron los primeros en utilizar la biblioteca para el destino de la planta política. Después no sé si los demás no hicieron lo mismo, probablemente que sí, pero tiene que ser justo cuando analiza por qué es el presidente de todos, incluso de los que no lo votaron. Porque si no, vamos a entrar en un mar de problemas. Dijo entre las tantas frases para remarcar, no tendría que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. Dice, ¿por qué? Se preguntaba él. Bueno, para cambiarlo hay que mandar la ley al Parlamento. Además, cuando lo manda al Parlamento y diga que no tiene que haber jubilaciones de privilegio, que incluya a los diputados y senadores, a ver si se la votan. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Son los campeones mundiales de las letras. Han empapelado la Argentina con las letras, con los títulos. Repito la frase del presidente. No nos gusta endeudarnos, aumentó el endeudamiento, pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Es decir, no emitimos dinero, emitimos letra. Por allí dijo, toda la promoción de la iniciativa privada tiene que darse en un marco
de reglas que aseguren que los beneficios lleguen a la gente. No solo tienen que pagar sus impuestos y tratar bien a sus empleados, sino que también comprometerse a cuidar a los consumidores y al medio ambiente. No dijo nada. No dijo nada. Y agregó, las empresas deben animarse a pensar no solo que pueden arrancarles a los gobiernos de turno, sino también cuál es su aporte en la sociedad. Bueno, de esto sabe un rato largo la familia Macri, porque ha vivido justamente del Estado Nacional y de los negocios con el Estado Nacional. Es decir, sabe muy bien que la geocracia, sobre todo de las empresas constructoras, viven del Estado Nacional. Además de esto, el presidente de la Nación Argentina dijo una serie de cosas que vamos a tratar de remarcar. Hay que ser respetuosos del Poder Judicial, cumplir con sus sentencias y con el Parlamento, donde la presencia de funcionarios públicos es necesaria para informar y rendir cuentas. ¿Hay que ser respetuosos? No. El país tiene una Constitución Nacional, hay que respetar la Constitución Nacional, no hay que ser respetuosos, hay que respetar los tres poderes. Queremos un país en el que la inflación y la corrupción sean intolerables. Estamos totalmente de acuerdo. Recuerdo que todavía estamos pagando parte del endeudamiento cuando Domingo Felipe Cavallo, como funcionario de la dictadura, hizo que la deuda de las empresas privadas pasaran al Estado argentino y hoy todos los argentinos pagamos parte del endeudamiento. Entre las empresas, por si Macri se olvidó, estaba la de que él formaba parte con su padre. Sigamos. Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos y en todos los niveles logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo es la biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene más empleados que la biblioteca más grande del mundo. 1.700 empleados es un número escandaloso. Este tipo de estafa, dijo el presidente, se tienen que terminar. Y Teresa García, que es la diputada a cargo de la biblioteca, le contestó, después le vamos a leer la carta, una carta muy dura al presidente. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de justicia. Qué bueno sería que la justicia dé el ejemplo. Claro que no puede ser que haya tanta feria judicial. Pero lo que es más grave es que haya justicia oficialista, que todo el tiempo le saque fallo a los gobiernos de turno y cuando pierden el poder lo juzguen. Para eso, claro, hace falta una gran decisión política que no está ni en el gobierno ni en la oposición. Construir un Estado que no esté al servicio de la política, sus funcionarios o los gremios. Un Estado que no esté al servicio de la política. Acá me parece que desnudó la intención. El Estado de la geocracia, que esté al servicio de las gerentes comerciales y empresarios. ¿Cómo que no esté al servicio de la política? Si el Estado Nacional, que somos todos, tiene gobiernos que hacen política. La voy a dar de vuelta por las dudas. Queremos dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático, con normas llenas de vueltas basadas en la desconfianza. Bueno, una frase. No nos gusta endeudarnos, menos mal que no le gusta. El miércoles vamos a presentar una propuesta de una reforma tributaria con mira a la equidad y el largo plazo. Seremos implacables cuando se burlen normas de la competencia en perjuicio de la gente. No hay un Estado presente para controlar precios. No creo que tampoco haya un Estado presente para controlar normas que perjudiquen a la gente. Y si no, empiecen a medir los metros de los rollos de papel higiénico y de los carreteles de hilo. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados, que los denuncie. Que denuncie a los legisladores que tienen más de 80 empleados. Ahora, por la duda, Macri, quiero ser clarito.
los diputados nacionales, y supongo que se refiere a legisladores nacionales, y senadores nacionales, tienen una asignación de dinero fija, que pueden repartir entre 80 o entre 2 o en uno solo. Digo por las dudas. Si alguno lo reparte entre 80, le corresponderán 10 pesos a cada uno. Pero averigüe, presidente, no sea cosa que se entere a último momento. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados. Denúncielo. Pero le aclaro, primero, que alguien le lleve la carpeta y diga, no es que está gastando más, sino que está usando la plata que se le asigna. Para salir de la pobreza tenemos que organizarnos. Para eso los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar una hoja de ruta con reglas que den estabilidad. Presidente, los que están organizados son los movimientos sociales, que están pasando hambre y están en la calle. Están pidiendo saber de qué se trata, le están pidiendo que le dé un espacio para ver cómo se resuelve ese tema. Después, en la conferencia de prensa, el jefe de gabinete, por las dudas, trató de aclarar algunas cosas y dijo que no iba a cortarse para nada la inversión social y que se iba a aumentar, etcétera, etcétera. Todavía están esperando los famosos 30.000 millones. Todas las promociones de la iniciativa privada tienen que darse en un marco de reglas que aseguren que los beneficios lleguen a la gente. No solo tienen que pagar sus impuestos y tratar bien a sus empleados, sino también comprometerse a cuidar a los consumidores y al medio ambiente. Estamos parados en algunas frases ante el predicador, el hombre que tiene buenas intenciones, que tiene buenos deseos y demás. Y en otro, el hombre real, el que dice no a la política, no a los sindicatos, pero sí a la sociocracia. Por eso, cuando uno refiere de dónde viene cada quien, tiene medianamente una idea de la formación, de dónde aparece cada uno. Ojalá que la parte de buena voluntad que la sociedad argentina tiene no se agote antes de las primeras reuniones para saber de qué se trata. Llegaron, dijo él, con un equipo de lujo, con un gabinete de lujo, con el mejor en no sé cuántos años. Y 2 años de gobierno le están pidiendo a los demás que le acerquen ideas, porque por el momento no tienen ni siquiera una pista de cómo resolver los problemas que asumieron.